Bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta noche orando al Señor y pidiéndole que bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque nos permites poder estar acá en el lugar de mis hermanos, el matrimonio Castillo, Señor. Gracias, Padre. Ricas y abundantes bendiciones para con nosotros. Gracias por la generosidad y la hospitalidad de mis hermanos. Gracias por la disposición de los hermanos que han hecho tiempo para estar acá, Señor, y compartir juntos. Te pedimos que bendigas nuestro tiempo juntos, Señor, y que nos permita ser edificados en estas enseñanzas, que podamos escuchar y entender, Señor, lo que tu palabra dice para tu iglesia, acerca de cómo debemos perseverar a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, Señor, para que podamos retener nuestra fe, que podamos, Señor, al final de todas las durezas que enfrentamos como iglesia, Señor, prevalecer hasta el final para estar eternamente contigo, Señor. Permítenos ahora meditar en estas cosas y aplique estas enseñanzas a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces en esta noche a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Quiero saber si mis hermanos en casa pueden ver la presentación. Sí, se ve. Muy bien. Bien, hermanos, entonces estamos en nuestro estudio en la séptima sección, que son los capítulos 15 y 16, que hablan acerca de los juicios de las 7 copas. Y dentro de esta sección, ¿verdad? Vimos anteriormente las primeras copas. Si ustedes se recuerdan, vamos a dar un rápido repaso acerca de esto, de la relación que tenía el juicio de las copas con las trompetas y su paralelismo también con las plagas de Egipto, como lo que se narra en el juicio de las trompetas y lo que se narra en el juicio de las copas tiene un paralelo con lo que son las plagas de Egipto. Así que el día de hoy vamos a avanzar en nuestro estudio, vamos a avanzar en el capítulo 16 hacia los versículos 2 al 11 que tienen que ver con las primeras 5 copas. Así que vamos a leer Apocalipsis 16 del 2 al 11. Si alguien lo puede leer, Apocalipsis 16, versos del 2 al 11. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Versículo. Hasta el 11. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. También oía otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Amén. Bien, entonces vemos a lo largo de estos pasajes del versículo 2 al versículo 11
las primeras 5 copas que nos hablan acerca de este juicio que el Señor traerá sobre la humanidad. Antes de proceder a definir cada copa, quiero que podamos recordar algunos elementos importantes de la lección pasada, porque estos nos llevarán a nosotros a descubrir o a no descubrir, sino que a poder aplicar la interpretación, a poder entender de qué es lo que nos están hablando estas copas. Entonces, primeramente el simbolismo de las copas, ¿verdad? Tenemos que entender que no se está hablando de un derramamiento literal. No hay un ángel con una copa que está derramándola sobre la tierra, que está derramándola sobre el reino de la bestia, sobre las fuentes de agua y sobre todo lo demás. Las copas representan el juicio divino de Dios sobre la tierra. Recordemos que surgen en el altar celestial de Dios y es Dios quien le da poder a un ángel para derramar cierta copa específica. Entonces eso nos habla de la justicia divina perfecta de Dios que se lleva a cabo desde su trono, desde su presencia, para juzgar la maldad aquí en la tierra. Es un juicio divino. También se relacionan con la ejecución de esta justicia desde el cielo. Y luego, recordar el paralelismo que hay entre las copas y las trompetas y las plagas de Egipto. Cada plaga en cada uno de estos juicios confirma el hecho de que su aplicación y su interpretación es figurativa. ¿Cuál era el propósito de las plagas de Egipto? Pensemos en eso un momentito. ¿Cuál era el propósito de las plagas de Egipto? ¿Por qué el Señor le dice a Faraón por medio de Moisés que va a mandar 10 plagas a Egipto? ¿Cuál era el propósito en este asunto? Al pueblo y Para liberar al pueblo, para demostrar a Faraón el poder de Dios, a Faraón y al pueblo egipcio, el poder de Dios. Cada una de las plagas tenía un propósito específico. Y cuando Dios evidencia su poder a través de cada una de estas plagas, estaba derribando a una deidad egipcia. Entonces, por ejemplo, los egipcios solían venerar el río Nilo, ¿verdad? Como la fuente de la riqueza, la fuente de la vida, la fuente de la prosperidad. Y cuando Dios convierte el agua en sangre, acabando con la fuente de prosperidad y de vida, según los egipcios, le estaba demostrando a los egipcios que Él era el Dios verdadero, el Dios soberano, que tenía control sobre aquellas cosas que ellos pensaban que eran sus dioses. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Dios controla estas cosas. Dios controla el agua. Dios controla las fuentes de producción. Dios controla nuestra prosperidad. Y por lo tanto, al ejecutar su juicio, al traer esta plaga, estaba derribando completamente esa deidad. Lo que los egipcios adoraban como la deidad del Nilo no tiene absolutamente nada de poder sobre el Dios único y soberano. Solamente Él puede controlar estos elementos. Para que cuando los egipcios y Faraón viera esto y se diera cuenta que sus deidades no tenían poder ni autoridad sobre Dios y sobre su pueblo, Él se convenciera, se humillara ante Dios y dejara ir al pueblo. Ese es el propósito de esas plagas. Entonces, de la misma manera, cuando vemos la conexión que hay con los juicios de las trompetas, con los juicios de las copas, y vemos que estos juicios tienen un estrecho paralelismo, un estrecho simbolismo con las plagas de Egipto, el mensaje que se está tratando de transmitir a través de esas revelaciones, a través de estas profecías, es que el Señor, una vez más, así como lo hizo en Egipto, así lo va a hacer al final de los tiempos, derrotando al faraón final, que es el diablo,
y demostrando su poder para que los reinos de este mundo dejen ir a su pueblo y hacer el último gran éxodo final del pueblo de Dios desde este Egipto malvado, caído, dominado por el pecado, dominado por ese faraón que es Satanás, y llevarlo hacia la nueva tierra prometida que es la eternidad con el Señor. Entonces espero que con esa descripción y con esas cosas ustedes puedan conectar el paralelo que hay entre estas cosas. Las trompetas, las copas están relacionadas con las plagas, porque al igual que las plagas, estos juicios finales tienen como propósito liberar al pueblo de Dios de sus enemigos y llevarlo hacia la eternidad. Bueno, recordemos que detrás de todo esto, o sea, ¿cómo empiezan estos juicios? Empiezan con el clamor de los santos que están siendo perseguidos y están siendo martirizados por los poderes de las tinieblas aquí en la tierra, que le preguntan al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces el Señor responde con toda esta serie de juicios, mostrándole a su pueblo que Él es el Dios soberano, que Él es el Dios que tiene el poder y que Él va a liberar a su pueblo finalmente de su perseguidor. Entonces, todas estas aplicaciones de estos juicios tienen como propósito llevar a los cristianos de todas las épocas a pensar en esto, a pensar en que Dios, como lo hizo en Egipto, va a traer su juicio sobre la tierra, sobre los poderes oscuros que dominan los reinos de la tierra, para liberar a su pueblo y llevarlo hacia la tierra prometida. Y esa es la conexión que tenemos que hacer cuando leemos estas cosas. No estar pensando, ay, que la copa significa esto, que esta copa significa la contaminación de las fuentes de agua, que esta copa significa el derrame petrolero y esta cuestión, como hablamos en la clase pasada. No, eso, lo que pasa en nuestro mundo actual, no estaba pasando en ese momento en la cabeza de Juan. Muchas de las cosas que nosotros vemos ahora, ni siquiera se tenía un conocimiento de ello en los tiempos de la iglesia apostólica. Mucho peor durante el desarrollo de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podía ser Apocalipsis un consuelo para estos cristianos en esas épocas? Si representaban estas cosas que nosotros estamos viviendo ahora, definitivamente no. Estos elementos no tienen una interpretación literal, sino que una interpretación figurativa que apuntan hacia estas plagas, hacia esta manera en la que Dios libera a su pueblo para demostrar su autoridad. Entonces no se trata de eventos físicos, sino que es un juicio espiritual y moral en el cual el Señor derriba a todas las autoridades de este mundo, a todos los reinos de este mundo, y finalmente viene ese juicio final en el que Él va a destruir todas las cosas para hacer todo nuevo. En las siguientes diapositivas tenemos ahí un refrescamiento de lo que fue la clase pasada, en la que revelábamos cómo las trompetas y las copas están relacionadas entre ellas y a su vez aluden a una plaga en Egipto. Por ejemplo, en las 7 trompetas, cuando vemos el granizo de fuego y la sangre que caen sobre la tierra y que se quema 1/3, las copas presentan ese mismo juicio, pero ahora vemos llagas malignas que sobre los que tienen la marca de la bestia y han adorado su imagen. Es el mismo juicio visto desde una óptica diferente, pero ambos juicios a su vez están relacionados con la 7ª plaga de Éxodo, en Éxodo 9, 8 y 22. ¿Estamos? ¿Entendemos? ¿Entendemos eso? Así que en la clase pasada, si usted no estuvo en la clase pasada o se perdió la clase pasada, le aconsejo que pueda verla porque ahí hay una explicación de lo que son las trompetas y las copas y la relación que tienen entre sí y la referencia a las plagas de Egipto. Así que solo le puse esos cuadros ahí para que se recordara de lo que estuvimos viendo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este mensaje para la iglesia? Bueno,
mostrarnos que Dios es santo y justo, que Él como santo, como el juez de justicia perfecta, Él va a juzgar al mundo. Su juicio es inminente, su juicio viene y nadie lo puede detener. Su victoria es total. Ese es el mensaje que tiene para nosotros toda esta sección de estos juicios, que Él es santo y justo. Entonces Él va a juzgar con su justicia perfecta al mundo, a los enemigos de los cristianos, a todos aquellos que están marcados por la bestia, que le pertenecen a la bestia, que han perseguido a los cristianos, que han matado a los cristianos, que han cometido injusticia contra los cristianos. Dios, como juez santo y justo, los va a juzgar. Ese juicio es inminente. Nadie se puede escapar de él. Y el consuelo para nosotros como cristianos es que al final Dios triunfa sobre el mal. Su victoria es total, su victoria es arrasadora. Entonces eso debería llevarnos a pensar, debería a cualquier persona llevar a pensar, bueno, si el Señor va a juzgar a los malvados, su juicio es inminente y su victoria va a ser total sobre esos malvados, ¿de qué lado estoy yo? ¿Estoy del lado de los malvados o estoy del lado del pueblo de Dios? ¿Verdad? Para que si estoy del lado de los malvados, si no he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, si no me he arrepentido de mis obras de maldad, orarle al Señor para que ponga ese espíritu de arrepentimiento en mí, que me guíe de regreso a Cristo para poder experimentar esa fe y ese arrepentimiento en Él, para que podamos confiar en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Y de esa manera terminamos la lección anterior. Ahora, volviendo al tema que nos importa el día de hoy, vamos a definir cada una de estas 5 copas que son descritas en estos pasajes desde el verso 2 hasta el verso 11, para ir viendo qué significa cada una de las cosas, qué significa cada uno de estos juicios y cada uno de estos elementos. Apocalipsis 16:2. Si alguien lo puede leer, por favor. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Entonces, en el primer juicio de la primera copa, viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y ahí tenemos que entender que no es un juicio sobre los cristianos. Y están directamente todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Los que piensan y los que actúan conforme a los pensamientos y a las obras del maligno. Esto a su vez este juicio a su vez está relacionado, como vimos con Éxodo 9, versículo 9 dice, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Nuevamente, ¿cuál era el propósito de estas plagas en Egipto? Demostrar el poder de Dios para que el pueblo de Egipto y Faraón se rindieran ante Dios y dejaran ir su pueblo. Al mismo tiempo, esta demostración de poder por parte de Dios desbarataba a una deidad egipcia. Entonces, Dios trae este juicio en medio de este contexto. Y este juicio de la primera copa, que es una llaga mortal y pestilente para todos aquellos que tenían la marca de la bestia. Ahora, ¿qué significa eso de la llaga? ¿Significa que nos van a salir llagas o vamos a tener alguna marca en el cuerpo? Recuerden, la interpretación de todas estas cosas es figurativa, no es literal. Entonces, ¿qué representa esa llaga? Representa una forma de sufrimiento, presumiblemente como el que conlleva el tormento espiritual y psicológico que iba a ser infligido sobre los moradores de la tierra y que está anunciado en la quinta trompeta. Apocalipsis 9, del 4 al 6, si alguien lo puede leer. Del 4 al 6. Sí. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a
árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sí, entonces este juicio es un dolor, es un sufrimiento espiritual y psicológico de no poder adorar a Dios, de no poder hacer las obras que Dios demanda de la humanidad y principalmente de aquellos que son parte de su pueblo, porque estos han sido marcados con la marca de la bestia. Entonces, esa llaga pestilente se refiere a ese sufrimiento que habrá de parte de los hombres al experimentar el juicio de Dios y que es un sufrimiento espiritual y psicológico que los llevará a experimentar ese tormento. Mis hermanos, el tormento de una conciencia que no tiene paz con Dios es una cosa espantosa. Es una cosa espantosa. Porque uno puede someterse a los tormentos de un hombre o de alguien más, pero esos tormentos son temporales. Esos tormentos terminan cuando termina la vida. Y hay un momento en el que el cuerpo ya no resiste y simple y sencillamente cede, se muere y ya no hay más tormento, al menos en esta tierra. El tormento comienza espiritualmente para aquel que no tiene a Cristo. Sin embargo, el tormento de la conciencia es algo que está continuamente con nosotros. Proverbios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces imagina usted vivir con ese sentimiento de culpa, vivir con ese delirio de persecución, con esa zozobra, sabiendo que Dios lo va a matar, sabiendo que es enemigo de Dios, sabiendo que no tiene esperanza, que no hay un propósito para su vida, que su único propósito es la destrucción eterna y el sufrimiento. Ese es un tormento terrible. Lo más terrible que cualquier cosa física que nosotros podamos experimentar. Como les digo, el sufrimiento físico es finito, pero el sufrimiento espiritual, el sufrimiento psicológico es aún peor. Y a eso se refiere estas llagas que leemos acá con este juicio de la primera copa. Las personas piensan que son llagas físicas, ¿verdad? Pero realmente es la tortura de una conciencia que no tiene con Dios. La tortura de una conciencia que vive continuamente con esa culpabilidad y con ese delirio de persecución, como decíamos. Entonces, el juicio de la primera copa. La segunda copa, dice Apocalipsis 16:3. Si alguien me lo puede leer. El segundo ángel derramó su copa. Sí. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ok. Entonces, este está relacionado a su vez con Éxodo 7, del 20 al 21, que dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Como todos los pueblos que se originaron desde el delta de Mesopotamia hasta nuestros tiempos, muchos de sus cultivos, muchos de sus ganados, muchas de sus riquezas, mucho de su comercio dependía del afluente de este río. Si han leído los libros de historia, los egipcios comerciaban con otros pueblos a través de este río. Al ser contaminado el río, al ser objeto de este juicio, significa que estaba en peligro su cosecha, su ganado, su comercio y prácticamente el pueblo estaba, incluso su transporte,
y prácticamente el pueblo estaba de rodillas sin poder hacer nada, sin poder hacer nada. ¿Por qué? Porque la fuente principal de riqueza había sido cortada, había sido contaminada y no podían hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el significado de esta plaga o de este juicio? La destrucción del sistema económico mundial, simbolizado por el comercio marítimo, también la hambruna y la pobreza extrema. Muchas economías, aún ahora, operan bajo supuestos y bajo especulaciones. Incluso la economía más poderosa del mundo, como es Estados Unidos, opera bajo especulaciones de mercado en las que se le atribuye valor a ciertas cosas, ¿verdad? Y están fluctuando esos valores. Y varias veces durante nuestro tiempo de vida, hablando de esta generación, hemos visto cómo ciertos mercados colapsan. De repente colapsa el mercado inmobiliario. Hace unos 10 años más o menos colapsó el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque se había inflado el valor de las propiedades y la economía estaba operando sobre una especulación de mercado. Entonces, solo es que una cosita estalle para que se descalabre todo el sistema financiero. La gente dice, no, pero emergen economías como China, que se levanta frente al dólar, y China es el acreedor más poderoso de Estados Unidos. Estados Unidos le debe más a China. Y si China cambia todos los bonos del tesoro de Estados Unidos quiebra. Pero quiebra China también, porque el mayor comprador de China es Estados Unidos. Entonces, todos los mercados están íntimamente ligados unos con otros y solo es que algo pase para que todos de una misma vez fracasen y quiebren. Así de débil es nuestra economía, así de débil es el poderoso dólar, el poderoso yen y cualquier otra moneda que afirme ser poderosa. Solo necesitan un chasquido del dedo de Dios para que sucumban, para que se vengan a la bancarrota total. De hecho, recordamos el incendio que hubo hace poco en California. ¿Verdad? Una cosa tan fútil, incontrolable ¿cuál es la palabra? Contingente como un incendio puede poner de rodillas en un momentito a toda la población mundial. El COVID-19, ¿quién podía controlar esas cosas sino Dios? Solo es que Dios quiere, hermanos, y todo lo que nosotros hemos construido con seguridad se viene abajo. Se viene abajo. Y esto fue lo que el Señor demostró a Faraón ese día en que Moisés y Aarón tornaron las aguas en sangre. Toda su economía se desbarató en un ratito. Y lo más terrible es que, a pesar de ver todas esas cosas, Faraón endureció más su corazón. Los egipcios endurecieron más su corazón. Y uno dice, qué bárbaros los egipcios, ¿cómo no aprendieron de esas cosas? Pero no tenemos que remontarnos hasta Egipto para experimentar y ver la dureza de la gente. Váyanse a la pandemia del COVID-19, donde todos estábamos recluidos en nuestras casas y orábamos a Dios pidiendo que sanara nuestra tierra y no podíamos hacer absolutamente nada para remediar nuestra situación. Ver el poder de Dios, ver la fragilidad humana y ver cómo la misericordia de Dios nos permitió nuevamente salir, hubiera sido suficiente prueba para que dijéramos, en verdad estamos en las manos de Dios. No nos queda otra que someternos a Él. Todos esos fantoches y charlatanes que hablaban acerca de sanidades y de noches de milagros y de campañas y todo eso, deberían haber aprendido de que ellos no son soberanos, de que ellos no tienen control sobre estas cosas. Deberían de haberse humillado al único Dios que puede controlar estas cosas y que Él tiene un propósito para los suyos, para su creación. ¿Pero qué? Mira, ahí están en las mismas.
sino peor, cómo los cambió este juicio. Bueno, lo que sucede es que aquellos que tienen la marca de la bestia no pueden adorar al Señor, no pueden reconocer y humillarse delante del Señor, sino que más bien nos deja ver este juicio acá, que más blasfeman el nombre de Dios, que siguen sin arrepentimiento y siguen sin volverse a Dios, sino que más se alejan de Él. Y es lo que estamos viendo ahorita. Las personas que debieron haber aprendido de la pandemia, que Dios es el que controla las cosas, que ningún hombre tiene el poder para sanar ninguna enfermedad si no es la voluntad de Dios, ahí los mira otra vez blasfemando contra Dios. Pero ¿qué hizo esa pandemia? ¿Qué hizo este tiempo en el pueblo de Dios, en el que tiene el sello de Dios en su frente? Recordarles las verdades de Dios, humillarnos más ante Dios, depender más de Dios, buscar más de Dios. ¿Sí? El que ha sido marcado por Dios se va a humillar a Dios, va a buscar a Dios. Porque el de la bestia, el que tiene la marca de la bestia, va a blasfemar a Dios continuamente, a pesar de ver los milagros que Dios está haciendo. Entonces, el significado de esta copa es la destrucción del sistema económico mundial, hambruna y pobreza extrema. La segunda copa es un paralelo simbólico o una anticipación de la disolución de la Gran Babilonia como la fuente de un próspero comercio marítimo. Y esto lo veíamos también en Apocalipsis 18, 17 y 19, que es el mismo juicio que se está llevando a cabo en las trompetas. En Apocalipsis 18, del 17 al 19 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Así que el juicio de esta segunda copa es el desbaratamiento de toda esta plataforma económica mundial de la bestia para controlar, para reinar y para perseguir a los santos de Dios. Recuérdense que esta bestia que comienza a narrarse en el capítulo 13, ¿sale de dónde? Del mar. Sale del mar y se pone en pie sobre la arena. El mar entonces representa esa plataforma económica mundial que sostiene todo este sistema de la bestia, todo este sistema de control y de persecución de los cristianos. Entonces, al ser envenenadas las fuentes de agua, al ser envenenado el mar por esta copa, significa que esa plataforma es quebrantada. Significa que Dios trae juicio a esa plataforma. A la gente esperaría, leemos diariamente que salió el pez del abismo, un pez que presagia el fin del mundo, y aparecen miles de ¿cómo se llama?, de pescados en la orilla de este mar y del otro. Y la gente piensa que esa es la aplicación literal de este juicio de la copa, pero si algo representa esta copa, es la hecatombe que se genera por esa caída de los mercados bursátiles, mercados inmobiliarios de otro tipo, que representa el juicio de Dios contra esa plataforma económica de control. Entonces, la tercera copa. Dijimos, la primera copa es el juicio espiritual y moral sobre los hombres al infligir ese daño en la conciencia y en la culpa y todo lo demás. Es un daño espiritual. La segunda copa es este desbaratamiento de la plataforma económica. La tercera copa ahora la encontramos en Apocalipsis 16:4. Si alguien puede leer, por favor. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. El 4. Sí, hasta ahí.
¿verdad? Esta tercera copa tiene relación con la segunda copa, porque también habla de la contaminación de los ríos y de las fuentes de agua. Esto simboliza que es un juicio total, ¿verdad? No va a haber fuente de agua, no va a haber fuente de ingreso, no va a haber plataforma que no sea afectada por este juicio de Dios. La segunda, tercera copa, al igual que la tercera trompeta, están todas relacionadas con la plaga de la contaminación del agua en Egipto, que traen muerte y sufrimiento. Ambas copas anticipan la caída del sistema económico opresor de Babilonia en Apocalipsis 18, afectando el comercio y afectando la pesca como la principal fuente de ingreso. Esta copa es aún más específica y se refiere a todos los ríos y a las fuentes de agua, significando que no va a quedar ningún cuerpo de agua, de manera figurativa, del que puedan extraer este preciado bien. Todo aquello que significa o simboliza fortaleza económica va a ser totalmente raído, va a ser totalmente quebrantado. Sin embargo, en el verso 6 se nos dice que este juicio económico es una consecuencia de la persecución de los santos por parte de los incrédulos. Sí, por tanto, la miseria económica es parte del castigo divino contra la Babilonia espiritual y sus seguidores. Y estas son cosas, hermanos, que a través de la historia, a través del desarrollo del cristianismo, ya han pasado. Dios trayendo este juicio una y otra vez, que aquellos que persiguen a los cristianos, que aquellos que persiguen la iglesia, Dios los trae, los reduce a cenizas, Dios trae una hecatombe económica, financiera que derriba los imperios para darle libertad y para darle esperanza a sus santos. Y todos estos juicios, que aunque pudieran llevarse a cabo en la tierra, apuntan hacia un juicio final, hacia un juicio de un día posterior en el que Dios definitivamente va a terminar con todas estas cosas. El verso 5 nos dice acerca de un ángel en las aguas. Dice, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo que has juzgado estas cosas. Ese ángel de las aguas representa la soberanía de Dios sobre las aguas y su justicia en el juicio. El cambio de la fórmula divina ahora, o sea, se cambia la manera en cómo se presenta. Anteriormente se habla del que había de venir y ahora se presenta como el santo, destaca el inicio del juicio final. Y la razón para esta sustitución es que la palabra santo, que ya ha sido utilizada anteriormente, pero esta palabra santo se designa o designa la singularidad soberana de Dios al comenzar a ejecutar el juicio en el fin de los tiempos. Porque has juzgado estas cosas. Dice, eres santo porque has juzgado estas cosas. En lugar de el que ha de venir. O sea, el juicio de Dios ya ha comenzado. Dios ya ha juzgado estas cosas porque Él es santo. En su papel de santo, Él ya llevó a cabo estos juicios. También habla acerca de juicio y soberanía. Este no es el juicio final de todas las cosas, sino una prueba de lo que anticipa, mostrando el poder de Dios para liberar a su pueblo. Como lo hizo ante Faraón, lo hizo con el Imperio Romano, lo hará en el final de los tiempos con el reino del Anticristo, la bestia, el falso profeta. Dios traerá un juicio terrenal sobre estas personas y ese juicio anticipa no sobre estas personas, sino que sobre estos sistemas, sobre estos reinos, y este juicio anticipa la llegada del juicio final. También es una respuesta a los santos que se originó en Apocalipsis 6:10. El juicio de la tercera copa es una respuesta a la súplica de los santos perseguidos.
Luego llegamos al verso 6, que nos dice que este descalabro financiero es una consecuencia de la persecución de estos malvados a los santos del Señor. Dice el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. En las lecciones pasadas miramos cómo Babilonia le daba de beber del vino de su furor a las naciones. ¿Se recuerdan de eso? Creo que aquí lo tenemos. Apocalipsis 14:8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta Babilonia que le daba a las naciones a beber del vino de su furor. Ahora el Señor en su ira le da a beber de la copa del furor del Señor. Y dice que el Señor les ha dado a beber sangre, a beber juicio, a beber su ira. Y en Apocalipsis 17, o sea, un capítulo más adelante, vamos a ver de qué se trata ese vino del furor de Babilonia. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El vino que esta Babilonia, el vino que este sistema maldito, liderado por el anticristo, por la bestia y por el falso profeta, el vino que daban de beber a las naciones para embriagarla era la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y por esa razón, el Señor le va a dar de beber de su propia sangre. Esta es una frase utilizada para mostrar la ira y el furor del Señor. El juicio de esta tercera copa sigue el principio de justicia retributiva que había en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese juicio de justicia retributiva? De que los que derramaban sangre inocente iban a recibir como castigo sangre. Entonces esa misma retribución es la que el Señor le está dando a esta Babilonia, que es este sistema malvado del anticristo. Este juicio no solo implica muerte, sino distintos grados de sufrimiento. La imagen de beber sangre es figurativa o se basa en pasajes como Isaías 49:29, en el Salmo 79, que enfatizan la retribución divina contra los opresores del pueblo de Dios. Vamos a leer algunos de estos pasajes más adelante. El castigo de Babilonia, entonces, está conectada con este juicio. Destacando que así como Dios y sus seguidores son dignos de bendición, los impíos son dignos de maldición. En eso se muestra al Dios santo. Que es santo Dios, porque es justo, porque indica la sangre de sus mártires, la sangre de sus santos, y le da la justa retribución también a los malvados. Tenemos una imagen de Babilonia, del vino, de su fornicación de las naciones. Luego encontramos en el verso 7 que dice, todo esto es parte de la tercera copa todavía, pero hay elementos acá que son importantes destacar. Dice el versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y aquí quiero que subraye dos palabras que son muy importantes. En primer lugar, desde el altar. Dice también otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso. Y lo que decía en sus palabras es que justos tus juicios son verdaderos y justos. Todas esas son las dos palabras claves de este versículo. Desde el altar y tus juicios son verdaderos y justos. Estas dos palabras nos conectan con cosas muy importantes. En primer lugar, desde el altar.
¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo importante de todas estas cosas? Apocalipsis 6, del 9 al 10 dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces estos que habían sido muertos clamaban desde el altar, y desde el altar preguntaban: ¿hasta cuándo, Señor? Entonces el versículo 7 es una respuesta directa. Apocalipsis 6, 9 y 10. Y otro que desde el altar también decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces los que una vez claman desde el altar por justicia, ahora son vindicados por la voz de este otro que dice desde el altar también: Señor, tus juicios son verdaderos y justos. Ese otro, o ese ángel, es Cristo, declarando la justicia de Dios y vinculando este juicio como una respuesta directa a la súplica de estos mártires. Al decir que es otro, desde el altar, desde un inicio vemos que el único que estaba en el altar era Cristo. De ahí todo lo que eran los ángeles están llevando a cabo, están ejecutando el juicio. Los ángeles con las copas están ejecutando el juicio de Dios en ese momento. Pero este otro todavía permanecía en el altar y es el que declara estos misterios y declara estas palabras acerca de Dios. ¿Quién es otro? ¿Quién es ese otro, mis hermanos? Sino el Señor Jesucristo, el Cordero que está de pie del altar. Y sus palabras son: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Se acuerdan que de un inicio establecimos que estos juicios tienen como propósito llevarnos a pensar en el pueblo de Dios saliendo de Egipto para llegar a la nueva Canaán, para llegar a la nueva Jerusalén, para llegar al lugar de la presencia de Dios, para llegar a su reino eterno? ¿Sí? Ese es el último gran éxodo del pueblo de Dios, es salir de este Egipto para metido. Entonces, ¿qué pasa cuando después de todas estas plagas, Faraón deja ir al pueblo del Señor? El pueblo del Señor cruza el Mar Rojo milagrosamente y llegan al otro lado del Mar Rojo. Miran que las aguas se unen y las aguas ahogan completamente, anegan completamente a Faraón y todo su ejército. ¿Qué hace el pueblo? Está en júbilo. Estaba en júbilo. Se nos narra el canto de Miriam, la profetisa, hermana de Aarón. Dice que tomando sus banderos salió dando voces a Dios. Inmediatamente después se produce el cántico de Moisés. Moisés levanta un cántico muy hermoso para darle gloria a Dios por esa gran liberación que han experimentado. Y lo hermoso de este canto, hermanos, es que el canto de Moisés en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Y dice Moisés: es justo y recto. Es justo y recto. Las palabras que escuchamos salir del altar ahora, del nuevo Moisés que había sido prometido, que Dios dijo en Deuteronomio: voy a levantar uno con este mismo espíritu, uno mayor que Moisés. Este mayor que Moisés está ahora delante del altar y dice: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, hijo. Este, mis hermanos, es el nuevo cántico de Moisés. El cántico de aquel mayor que Moisés, de Cristo el Señor. Y al igual que el pueblo, cuando salió de Egipto, cuando pasa al otro lado del Mar Rojo, cuando miran la
victoria de Dios sobre sus enemigos y que levantan un canto de la misma manera. Este Cordero que lidera nuestra libertad y nuestro éxodo, eleva este canto a Dios diciendo, tus juicios son verdaderos y justos. Así que este es el nuevo canto de Moisés. Ahora vamos a la cuarta copa. Dice Apocalipsis 16:8. Si alguien me puede ayudar, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para nada. Quiero que subraye dos palabras muy importantes. En primer lugar, la frase fue dado a quemar. ¿Sí? Porque no puede hacer nada si no le es dada la autoridad, si no le es dada. Entonces dice ahí que le fue dado, es decir, que se le otorgó la potestad de quemar a los hombres. Y en el verso 9 afirma que solamente Dios tiene poder sobre estas plagas. ¿Sí? Por muy malas que se miren, por muy difíciles que se miren, no debemos olvidar que quien está detrás de todos estos juicios es Dios, quien le ha dado poder al enemigo para hacer todas sus averías y todas las cosas es Dios. Y quien le da potestad a estos agentes celestiales para llevar a cabo la justicia celestial es Dios mismo. Ninguno de ellos actúa autónomamente. Todos están supeditados al poder de Dios. Dios es el que tiene el poder sobre las plagas. Así como ni Moisés ni Aarón tenían el poder sobre las cosas que iban a hacer. Cada cosa que hicieron fue dictada por Dios en el momento en que tenía que haber sido hecho y de la manera en la que Dios quería que lo hiciera. Asimismo, Dios lleva a cabo este juicio. La soberanía de Dios está sobre esta plaga y se expresa con esta frase, fue dada. Y luego se explica en el verso 9 que Dios es el que tiene el poder sobre las plagas. Es importante recordar que, dado el lenguaje que describe el comienzo de cada una de estas copas, de estos juicios, es figurativo. Cuando dice derramó su copa sobre, y de la misma manera, o sea, si estamos hablando que ese derramar la copa sobre es figurativo, significa también que las consecuencias de ese juicio van a ser figurativas también. Entonces, el efecto resultante de cada juicio es igualmente figurativo. Por lo tanto, la quema de personas con fuego en el verso 8 tampoco es literal, es figurativo. El derramamiento de la ira de Dios en el Antiguo Testamento se expresa a menudo de forma figurada como acompañado de fuego. Y algunos ejemplos de esta ira de Dios que derramó sobre su pueblo es, por ejemplo, cuando vemos que tanto el reino del norte como el reino del sur son llevados cautivos por ejércitos extranjeros que hacen toda clase de vejámenes contra ellos. Este cautiverio es una forma en la que Dios expresa su ira contra su pueblo. También entregándolos a sus placeres desordenados, vemos Romanos 1, esa es otra forma en la que Dios expresa su juicio y su ira contra los moradores de la tierra, abandonándolos en sus propios pecados, entregándolos a sus pasiones y lascivias. Y de nuevo vemos, si analizamos nosotros, la vida de todas estas personas están vertidas en sus placeres y en sus vicios y en todas las cosas, producto de la oscuridad que hay en sus mentes, del entendimiento entenebrecido, como dice Romanos 1. Ninguno de ellos es feliz. Ninguno de ellos, aunque afirman estarse deleitando en sus placeres y en sus pecados, al final del día, ninguno de ellos es feliz. Están dándole la espalda a su creador. Están
cosechando la amargura, la culpabilidad, la persecución que tienen los impíos, ese tormento espiritual, moral y intelectual que persigue a todos aquellos que están lejos de Dios. Ninguno de estos hombres puede tener paz. Están enfrentándose a la ira de Dios. Ese es el juicio de Dios. Algunos textos de prueba que evidencian que la ira de Dios es este castigo, ¿verdad? Que este fuego de la ira de Dios es ese castigo. Tenemos Jeremías 7, del 19 al 20. Si alguien lo puede leer. Ellos salir y se probar. ¿Cómo obran mal bien ellos mismos? Sí, esta ira de Dios es relacionada con su castigo. Ezequiel 22, 21 y 22. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi seréis fundidos. Como se funde la plata en el fuego, así seréis fundidos en medio de él. Y sabéis que yo, Jehová, habré la partida. Amén. Luego tenemos el Salmo 79, 5 y 9. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Así que este fuego es asociado con la ira, con el enojo y con el celo de Dios. Eso significa que Dios traiga este fuego sobre aquellos que no son los de su pueblo. Verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El juicio de la cuarta copa entonces enfatiza que los hombres fueron quemados con intenso calor. Es un castigo que refleja el sufrimiento que tenemos los redimidos actualmente aquí en la tierra y que ese sufrimiento va a ser finalmente quitado, dice Apocalipsis 7:16. Esta imagen entonces se asocia con el sufrimiento económico. Se muestra en Isaías 49:10 y en Deuteronomio 32:24, donde el calor abrasador está ligado a la maldición del hambre. O sea, la necesidad extrema, la angustia, el dolor, el sufrimiento es el equivalente a experimentar esa ira de Dios. Claro, en los juicios sobre esa tierra, pero va a venir un juicio final en el que ahí sí el Señor va a consumir a sus enemigos en el resplandor de su venida, dice el Tesalonicenses. Además, este juicio anticipa también la destrucción final de Babilonia, que también dice Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que va a ser quemada. A pesar del castigo, a pesar de experimentar todo este sufrimiento, a pesar de experimentar toda esta ira, los impíos responden con más blasfemia, rechazando conocer la soberanía de Dios sobre estas plagas. Su actitud refleja su adoración a la bestia, que también blasfema contra Dios, nos decía Apocalipsis 13, 1, del 5 al 6. De esta manera, su negativa a arrepentirse y a darle gloria a Dios confirma el rechazo total hacia Dios. Finalmente, la quinta copa, dice Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. La quinta copa derramada entonces sobre el trono de la bestia afecta la soberanía aparente que tiene esta bestia sobre todos los sistemas del mundo
y trae oscuridad a su reino. El reino del anticristo, el reino de Satanás es afectado por este juicio de Dios. Esta plaga también evoca la plaga de la oscuridad en Egipto, en Éxodo 10:21. Simboliza el juicio divino contra la idolatría y la opresión, como sucedió con el faraón. Y esta plaga es muy importante, mis hermanos, porque recuerdan que les dije que cada plaga desbarataba una deidad de los egipcios. Y el dios del sol, el dios egipcio del sol, era Amón-Ra. Y se suponía, o se creía en el antiguo Egipto, que Faraón era la encarnación de este Amón-Ra. Entonces, para los egipcios, el sol brillaba porque el dios del sol de ellos era Faraón. Entonces, cuando el Señor trae tinieblas, cuando el Señor trae oscuridad, el Señor le muestra a Faraón y le dice: tú no eres digno de nada. El sol brilla por mi poder. El Dios brilla, el sol brilla por mí. Y de esa manera, el Señor expone a Faraón como un fantoche, como un charlatán. Tú no eres Dios. Tú eres un hombre. Y el Señor derriba el poder de Faraón con esa plaga de las tinieblas. De la misma manera que con esta plaga de la oscuridad van a derribar al último faraón, o al primer faraón, que es Satanás. Y ese es el propósito de esta plaga. La plaga de oscuridad fue un juicio contra Faraón y contra la idolatría de Egipto, que idolatraba a Faraón. La oscuridad figurativa representa la separación espiritual de Dios y provoca angustia en aquellos que siguen a la bestia. Dice que se van a morder la lengua. ¿Qué significa eso? Al igual que en el caso de los egipcios, esta oscuridad induce a la angustia y es expresada de forma figurada por la frase de que mordían su lengua de dolor. Dios hace que todos los que siguen a la bestia tengan momentos de angustia y de horror cuando se dan cuenta de que están en las tinieblas espirituales, que están separados de Dios, que les esperan eterno. El juicio temporal del verso 10 es un precursor del juicio final, cuando los incrédulos van a ser arrojados en las tinieblas de afuera, como dijo el Señor Jesucristo. Ahí va a ser el lloro y el crujir. ¿Se acuerdan que Cristo dijo eso? Bueno, ¿cuándo va a ser esto? En Apocalipsis se responde: en este momento en el que este juicio traiga dolor sobre los moradores de Babilonia, que los lleve a morderse sus lenguas. ¿Cuándo será el llanto y el crujir? Aquí, en el juicio que Dios traiga para desbaratar a esta entidad. Aún así, con todas las cosas que estaban pasando, ellos no se arrepintieron. Dice el verso 11: blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuáles eran sus obras? Apocalipsis 9, 20 y 21 nos dice cuáles eran sus obras, y nos dice también, estas son las obras de ellos, y nos dice también que ni aún así se arrepintieron de estas obras. Entonces, Apocalipsis 9 conecta con este mismo pasaje y nos da luz sobre cuáles son las obras de estos malvados. Dice Apocalipsis 9, del 20 a 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Las obras pecaminosas de los que no se arrepintieron incluyen asesinato, robo, así como también la adoración de ídolos, la hechicería y la inmoralidad. Y a pesar del sufrimiento, los súbditos de la bestia no se arrepienten
sino que más blasfeman contra Dios. Lo mismo ocurrió con Faraón. Cuanto más dura era la plaga, más se endurecía el corazón de Faraón. La falta de arrepentimiento y la persistencia en sus pecados, como asesinato, hechicería e inmoralidad, reflejan la dureza de corazón de los impíos, quienes se niegan a reconocer su culpa y continúan adorando la bestia. La mención de las llagas remite a la plaga de la primera copa. ¿Se acuerdan que así empezamos? Esas llagas y úlceras en la piel. Bueno, el hecho de que acá se manifiesten nuevamente sugiere que a los enfermos de la quinta copa también les suben las heridas de las copas anteriores y viceversa. Lo que sucede en la quinta copa sucede en la primera copa también. Todos estos son juicios que se están desarrollando simultáneamente en la tierra. No hay un orden cronológico. El hecho de que haya una primera, una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta es el orden en el que Juan está narrando estas visiones. Pero todas están sucediendo. Por eso es que las enfermedades que afectan a los de la primera plaga afectan también a los de la quinta copa. Claro. Son juicios que están sucediendo por parte de Dios de una manera simultánea. Pero aún así, con todas estas cosas, estos hombres no se arrepintieron. No se arrepintieron, sino que blasfemaron a Dios. Así que, mis hermanos, con esto llegamos al final de nuestra enseñanza para el día de hoy. Quiero dejar esta reflexión en su corazón, porque estos moradores de la tierra estaban bajo la influencia de Satanás, del falso profeta, de la bestia. Miraban estos juicios, miraban la dureza de Dios en castigar a los malvados, y aún así no se arrepentían, sino que más blasfemaban el nombre de Dios, no se arrepentían de sus actos. ¿Cuáles eran sus actos? El robo, la idolatría, la fornicación, la inmoralidad, la hechicería. Todas estas cosas son las cosas que hacen aquellos que son, que están bajo la influencia de ese reino maligno de Babilonia, que no son parte del pueblo de Dios. En lugar de humillarse, en lugar de arrepentirse de sus obras, más bien endurecen sus corazones y blasfeman el nombre de Dios. Mi hermano, si tú estás pasando por una situación difícil, si estás experimentando alguna de estas cosas del juicio de Dios, piensa en la culpa que invade tus pensamientos, tu cabeza a causa de tu mal proceder, a causa de tus pecados. Piensa en el juicio de Dios al desbaratar los sistemas económicos. Piensa en todas las cosas malas, aparentemente, que pudieran haberte pasado durante estos años atrás. Cada una de estas plagas que vienen sobre los moradores de la tierra vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para endurecer a aquellos que no son de su pueblo, para sensibilizar a aquellos que sí lo son, para que vengan al arrepentimiento y fe. Así que si tú has experimentado estos momentos de dureza, estos momentos de dificultad, no endurezcas tu corazón. No blasfemes más el nombre de Dios. Si quieres paz para tu vida, paz para tus pensamientos, libertad de la culpa, libertad de la esclavitud del pecado, ven a Cristo, ríndete a Él. Esa es la marca de Dios sobre aquellos que son sus hijos. El sello de Dios en la frente de sus santos es esa voluntad a arrepentirse, a humillarse y a venir. Si tú estás aquí en esta noche y escuchas este mensaje
y este mensaje llega a tu corazón, es Dios llamándote a ser parte de su pueblo, Dios llamándote al arrepentimiento y a la fe. La Biblia dice, si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, como en el día en que su pueblo lo tentó en Masá, renegando, murmurando en contra de su gran poder, renegando de las cosas que él le había dado a su pueblo y cuestionando si él era verdaderamente. No endurezcamos nuestro corazón. No nos apartemos de Dios, no provoquemos a Dios. Rindámonos en humildad y en adoración a Él para que seamos salvos de la ira venidera y cuando Él venga a ejecutar su juicio final, nosotros estemos con Él para abandonar a este Egipto y heredar ese Canaán escrito. Amén. 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 En nuestra próxima lección, mis hermanos, vamos a estudiar la sexta y la séptima copa contenida en los versículos del 12 al 21. Por hoy vamos a terminar hasta acá. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Josué que pueda dirigirnos en oración. Ante Dios y Padre Celestial, nos agradecerte esta enseñanza, Señor, ser impartida, Señor. Vamos para que tú nos ayudes a entender el consejo de tus palabras. Tú nos recuerdes, Señor, estas verdades, nuestro diario vivir, Señor. Donde quiera que nos encontremos, Señor, lo que estemos haciendo, que el consuelo de tu palabra, Señor, venga a nuestras mentes y nos haga saber, nos haga recordar, Señor, que tú nos muestras, Señor, el final y que el final que tendremos será un buen final, porque tú y el Cordero Santo han vencido y tú has dado la victoria también a ellos, quienes han redimido. Gracias también porque muestra que tú eres un Dios justo y verdadero, Dios vivo y verdadero, que muestra las Sagradas Escrituras, un Dios que no inocente al culpable, es un Dios que vindicará, decía nuestro pastor, su justicia, que destruirá a todos aquellos que no creyeron, aquellos que blasfemaron tu grande nombre, retribuirá, Señor, ese castigo que ellos se merecen. También nosotros cantaremos, Señor, todos los redimidos de toda lengua, tribu y nación, justos y verdaderos son tus caminos. Gracias, Señor, esta hermosa enseñanza, Padre. Para nosotros, un verdadero refrigerio, Señor. Les rogamos, por favor, que nos ayudes a meditar en estas palabras, Señor, y también a meditar en nuestros pecados, venir a ti en arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, por favor, a pecar menos. Ayúdanos, por favor, a en serio, Señor, el pecado. Tomas en serio y a no seguir leyendo más los deseos de la carne. Amén. Al contrario, por tu Espíritu, las obras de la carne, el Espíritu Santo nos guíe cada vez más a crear sus medios de gracias. Que queremos ser ese pueblo consagrado, Señor, dedicado a ti. Esperamos, Señor, como dice tu palabra, esperamos que los vengan. Oramos, amén. En su nombre oramos. Amén. Amén.